Entonces tenemos un primer desafío ahí y un segundo desafío respecto de, lo comentábamos en agosto pasado, aquí está la profesora Francisca Pérez de la Escuela de Negocios, que comentábamos en agosto cuando presentamos el Global Gender Gap que desarrollamos como partners en Chile junto con el World Economic Forum. Decíamos, muchas veces las mujeres a nivel de educación escolar tenemos un ingreso similar, pero luego cuando entramos al mercado laboral algo pasa en el camino, una caja negra, sucede que cuando llegamos a la alta dirección y miramos, por ejemplo, las empresas que reportan a la CMF, tenemos una participación solo alrededor, media estancada, del 21%, y cuando ya miramos directorios de empresas abiertas, 16%. ¿Ah? Entonces, ahí es la sociedad en su conjunto la que está perdiendo una mirada distinta, nuevas habilidades y una manera más integral de ver el mundo. Eso es lo que venimos a conversar esta mañana. Me alegro que tengamos aquí mucho interés, algunos también participación de hombres, tenemos ese desafío al contrario. Y quiero partir por agradecer a quienes, bueno, a nuestros coorganizadores en esto, a María Ana Matías, presidenta de RedMat, con la cual hemos empujado esta iniciativa y que ha desarrollado desde RedMat todo este estudio para entender qué es lo que pasa en el camino, que nos interesa mucho nosotros desde la escuela entender la evidencia, no solo por entender qué es lo que está pasando y poder hacer análisis más acabados de esto, y con eso, en base a evidencia, proponer políticas públicas o proponer una discusión también de mejores prácticas a nivel empresarial, sino que nosotros tenemos un rol bien clave en una de las palancas que mueve el desarrollo y la integración de las mujeres, que es la educación. ¿Ah? Y eso es muy importante cuando uno entiende que quizás no son solo competencias técnicas lo que se necesita entregar, que sepan mejor finanzas, mejor economía, por supuesto que sí, sino que también otro tipo de habilidades tanto en todos los participantes de una sala de clase, hombres y mujeres. Y eso es lo que nosotros intencionamos con mucha fuerza en nuestro pregrado, donde hay una integración además de una base de artes liberales y de desarrollar el pensamiento crítico, pero también en nuestros posgrados, donde vemos con cada vez más interés mujeres preparándose para la alta dirección a través de programas desafiantes, como por ejemplo hacer un MBA o un MBA latinoamericano, como son parte de lo que vemos en estas mismas salas de clase. Yo por último quiero decir que para nosotros reimaginar los negocios para que contribuyan a los desafíos de hoy, que es nuestro propósito cuando cumplimos 70 años en la Escuela de Negocios, justamente incluye desarrollar una mirada o que los negocios contribuyan a una mirada más integral, más equitativa de la sociedad. Y por eso estamos muy contentos de tener esta mañana, acoger en esta sala la presentación de este estudio y un panel de conversación luego para analizar y poder quizás hacerlo un poquito más conversado respecto de qué pasa, pero también cómo hay ciertas palancas que podemos mover. Vamos a tener un gran programa que va a partir por la presentación del estudio, después de las palabras de bienvenida de la presidenta de RedMat, y vamos a tener este panel de conversación donde vamos a tener la mirada de Cristian Valdivieso, socio fundador de Criteria, Francisca Pérez Veil, académica del área de Economía de la Escuela de Negocios y que también ha participado en muchos temas de género. Las voy a presentar cuando hagamos la invitación al panel. Y Paula Figari, que es directora académica del programa de la Escuela de Negocios, Promociona Chile, que lleva 10 años formando mujeres en las competencias para que vayan progresando en sus carreras, una iniciativa que compartimos con la CPC y CARE. Así que partamos. Mary, te doy la bienvenida, muchas gracias y un espacio para que des tu palabra de bienvenida. Bueno, la verdad que estamos súper contentas de estar hoy aquí presentando los resultados de este estudio, como ustedes ven, abriendo la caja negra 2.0, los factores que impactan en el camino hacia la alta dirección. Y quiero partir primero por agradecer a la Escuela de Negocios, a Magdalena en particular, porque esto lo pensamos hace muchos meses, la verdad.
en que venimos conversando y avanzando en esto, a Criteria, que nos acompañó en el desarrollo de este estudio, también a los panelistas que nos van a acompañar hoy y a todos los que están aquí, que me encanta, muchas mujeres, algunos hombres también, súper importante, para escuchar esto. Y quiero contarles que el 2015 se crea Redman, ¿ya? Por un grupo de mujeres profesionales visionarias que tenían una gran inquietud, porque veían que había muy pocas mujeres en los cargos de alta dirección. Y al avanzar nuestra red, nos dimos cuenta que sí había mujeres, muchas mujeres, preparadas, con las competencias y lo más importante, súper dispuestas a asumir estos cargos de alta dirección. Entonces nos preguntamos, ¿qué otros factores hay que no estamos viendo? Porque esto no está avanzando como querríamos o a la velocidad que esto debería ser. Entonces en ese minuto decidimos hacer una investigación. La verdad es que fue una gran investigación donde se revisó toda la bibliografía académica, profesional que existía a la fecha sobre la temática y modelamos muchos factores. Y llegamos a determinar dos grandes conceptos, la persistencia y el avance. Y la persistencia tiene que ver con la capacidad o lo que ayuda, ¿no? O dificulta a las mujeres para permanecer continuamente en sus carreras. Y el avance tiene que ver con los factores que ayudan o dificultan a ir avanzando en sus carreras, a ir tomando nuevas responsabilidades, a ir, ¿no es cierto?, hasta en algún momento, ¿por qué no?, llegar a tener un sillón en un directorio. Todo este conocimiento, y en este estudio que le llamamos Abriendo la Caja Negra, y me imagino que se imaginarán por qué, nos permitió entregar nuestra oferta de valor, crear una oferta de valor para acompañar a nuestras socias, ya más de 500, en sus carreras, y también a las empresas que ya cada vez más están interesadas en desarrollar su talento femenino. Bueno, de esto ya han pasado varios años, hemos tenido acontecimientos importantes, hemos tenido una pandemia, cambios sociales, económicos, tecnológicos, que hacen variar, ¿no es cierto?, cómo se maneja y cómo son el mundo del trabajo ahora. Por lo tanto, decidimos que ya era tiempo de volver a abrir la caja negra. Pero esta vez nos pusimos más ambiciosas y pensamos que este estudio debería ser un estudio cuantitativo, donde pudiéramos capturar el sentir y la experiencia de 1000 profesionales, y ahora hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque creemos que muchos de los factores que afectan a las mujeres también afectan a los hombres. Y en ese sentido, entender las similitudes y las diferencias es muy importante. Bueno, sin más, yo quiero dar paso ya, porque me imagino que todas están ya con ganas de escuchar este estudio. Matías, no voy a hacer spoiler de la información, así que tranquilo. Solo decirles que agradezco a la Universidad de Adolfo Ibáñez que nos proporcione este espacio que es tremendamente relevante, este espacio de discusión donde tenemos todas las miradas y podemos pensar en conjunto cómo avanzar en estos aspectos que son tan relevantes para nuestra sociedad. Muchas gracias. Bien, vamos al estudio. Matías Chaparro, director de Asuntos Públicos de Criteria, nos va a abrir la caja negra. A ver, ¿qué trae? Hola, ¿qué tal? Sí, mejor. Ya, partamos. No requiere más introducción. Solo de contarles, en todo caso, como especie de warning inicial, o clave de lectura, digamos, del estudio, es que esto, en un contexto donde se discute a partir de muchos datos objetivos, que tienen que ver con participación femenina en el mercado laboral, con porcentaje, digamos, de mujeres en directorio, y en fin, una serie, digamos, de indicadores duros, por así decirlo, respecto de la realidad de igualdad de género, este estudio son puras subjetividades. Es decir, este estudio lo que intenta justamente es capturar
cómo se vive, cuál es la vivencia de esas diferencias estructurales en la mirada, en la vivencia, en la cotidianidad, en las percepciones, en las opiniones, en las actitudes de las personas involucradas. Por lo tanto, lo que aquí vamos a ver son básicamente la mirada desde el mundo subjetivo. Vale. Esta encuesta es una encuesta, no entra en detalle metodológico, una encuesta estándar, la encuesta que se usan para estudios de marketing, imagen corporativa, estudios reputacionales, encuestas políticas, en fin, es la metodología estándar que se usa hoy día, que es con paneles online. Sí entrevistamos dos distinciones importantes, personas que ya están de 30 años más para poder tener una configuración de carrera ya más o menos armada, ya más encaminada, y también entrevistamos a personas con estudios profesionales, es decir, personas que están, digamos, en la posibilidad, o por lo menos dentro del horizonte, la posibilidad de seguir una carrera o llegar, digamos, a la alta dirección. Y por último, entrevistamos a mujeres y a hombres, eh, por lo que plantea Mario al principio, pero también por un tema metodológico, y es porque los contrastes son los que permiten iluminar la realidad, en este caso de las mujeres. Es decir, hay muchos datos que los vamos a ver que si lo hubiéramos obtenido solo el mundo de las mujeres, probablemente no habrían tenido sentido. O incluso más, podríamos habernos quedado con la sensación de que habían buenas noticias cuando en realidad no son tan buenas noticias. Eso es el punto de vista metodológico. En lo que respecta a los temas, vamos a tocar tres temas básicamente. Primero, las percepciones del desarrollo profesional en general, es decir, la mirada, por así decirlo. Imagínense este capítulo 1, es lo que reproduce o intenta reproducir la conversación como light, la conversación de sobremesa, el coffee break rápido, digamos, de las preguntas que se responden cuando hay una conversación que no toca o que no está gatillada, digamos, por el intento de una mirada más introspectiva o más reflexiva. Y por eso les adelanto, es un mundo donde no existen tantas diferencias, por lo menos ese mundo, a ese nivel, digamos, declarativo. Eso ya es un dato en sí mismo. Por lo tanto, vamos a un segundo nivel, que es lo que llamamos vivencia del desarrollo profesional, que sí tiene que ver con la mirada introspectiva. Es decir, empezamos a invitar a los entrevistados a reflexionar sobre su pasado, a recordar ciertas experiencias, a reflexionar sobre ciertos puntos específicos, y ahí empiezan a emerger diferencias. Y empiezan a emerger diferencias importantes entre hombres y mujeres, y en algunos casos también diferencias importantes entre mujeres más jóvenes y mujeres de más edad, que también es un tema relevante a analizar. Y por último, ya en un marco más reflexivo, les pedimos a los entrevistados que evalúen a las organizaciones chilenas, a las empresas, a las organizaciones empleadoras en general, a que juzguen o evalúen estos empleadores en función de estos tópicos relacionados con el desarrollo profesional. Entonces, partamos con lo primero, la lógica más genérica, por así decirlo, respecto al desarrollo profesional. La importancia asignada al desarrollo profesional. Y lo que vemos es que tanto hombres como mujeres, frente a la pregunta ¿cuán importante es para ti el desarrollo de tu carrera profesional? Se fijan 77%, disculpen, 77% de los hombres y 74% de las mujeres dicen que es bastante o muy importante. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya. Eh, por lo, 67% mujeres, 74% hombres, pero la diferencia no es significativa. Es decir, lo que muestra el dato es que a nivel declarativo la importancia es más o menos similar para ambas. Sí ocurre en todo caso de que hay una pequeña diferencia entre mujeres más jóvenes que le asignan más importancia, 79% a las mujeres más jóvenes y 73% en el caso de las mujeres de más edad, 60 años o más, cosa que no ocurre en el mundo de los hombres. Para poder identificar cuando efectivamente hay una diferencia generacional, en el caso de las mujeres, hay que ver si efectivamente esa diferencia en general también se produce en el mundo de los hombres. Si se produce de igual manera en el mundo de los hombres, estamos frente a un fenómeno que es más generacional que de género. Entonces, lo que tratamos de identificar acá son aquellos comportamientos generacionales que son distintivos entre hombres y mujeres. Voy a acercarlo más, a ver. Ya, ¿y ahora cómo se escucha? Perfecto. Vale. Muy bien, gracias. Vale, sigamos. Eh,
Para afianzar un poco la idea, lo que hicimos fue hacer competir el desarrollo profesional con otras prioridades, otras posibles prioridades, que en esta pregunta son instrumentales, no nos interesan en sí mismas, nos interesan para saber si efectivamente en la posición de ranking el desarrollo profesional es distinto entre hombres y mujeres. Y lo que hicimos competir con tener buena salud física, construir una buena familia o relación de pareja, tener ingresos que permitan vivir mejor, cómodamente, desarrollarme profesionalmente, tener buenos amigos o participar en mi comunidad, realizar trabajo social. Y tanto en hombres como mujeres, el lugar es el cuarto. Y aquí no voy a mostrar el dato, pero cuando lo vemos por edad también ocurre lo mismo y sistemáticamente en todas las edades y en ambos géneros, el desarrollo profesional ocupa la misma prioridad para hombres y mujeres. Por lo tanto, podemos concluir de que en ese sentido y en esta pregunta más bien genérica, el desarrollo profesional es igual para hombres y mujeres. Eso tiene dos lecturas. La primera lectura es que efectivamente aparentemente no hay diferencia, pero la segunda lectura interesante es que frente al lugar común o la frase o la crítica que a veces se dice de que las mujeres declaran menos importancia asignada a su desarrollo profesional, los datos muestran que no, que efectivamente es exactamente el mismo, literalmente exactamente el mismo que el de los hombres. Vamos ahora con el siguiente punto, que tiene que ver con, disculpen, con la satisfacción frente al desarrollo profesional, que es, por así decirlo, como la variable que si nosotros quisiéramos medir como la variable madre, por así decirlo, como no tenemos posibilidad objetiva de conocer el éxito profesional o el avance, digamos, de la carrera, la percepción, digamos, sobre satisfacción en el desarrollo profesional vendría a ser como la variable más relevante. Y nuevamente vemos que la mujer, un 64% de ellas dice estar satisfecho o muy satisfecho, y 66% los hombres, lo que no es una gran diferencia. Sí ocurren diferencias importantes en términos generacionales. La satisfacción aumenta con la edad, en el caso de las mujeres jóvenes 61%, las mujeres de más edad 72%, pero en el caso de los hombres las diferencias son mucho más significativas. Es decir, los hombres, digamos, a medida que avanza la edad, o bien los hombres de generaciones mayores, tienden a tener una diferencia mucho mayor respecto a los hombres jóvenes. Por tanto, sí estamos frente a una distinción relevante en materia del nivel de satisfacción. Y por último, en este mundo de las preguntas más genéricas, aparece algo que quisimos medir que es como lo que uno podría llamar como agencia, es decir, como la percepción de autocontrol o de dominio sobre el desarrollo profesional, sobre el destino de la carrera profesional. Y aquí ya empiezan a aparecer algunas diferencias importantes entre hombres y mujeres. Primero le preguntamos, en una escala 1 a 5, en donde 1 es nada y 5 es mucho, ¿en qué medida crees tú que tus acciones y decisiones personales han contribuido a tu carrera profesional, a tu desarrollo profesional? Y las respuestas de hombres y mujeres son iguales, o sea, 87% atribuyen, digamos, le colocan valores 4 o 5 en esa escala, es decir, que creen que ha aportado mucho. Si eso se mantiene constante a lo largo de toda la edad de las mujeres, no ocurre lo mismo en los hombres, y a los hombres, a la medida en que aumenta la edad, se atribuyen, digamos, a su propia agencia, a su propia acción, el éxito profesional, con número altísimo, 94% en el caso de los hombres de mayores de 60 años, es como que todo lo que me ha pasado gracias a mí. Esa es un poco la respuesta. Y algunos tópicos específicos, también intentando indagar un poco en este control, esta sensación de agencia, les preguntamos si están de acuerdo o en desacuerdo. El 4 es que la representa totalmente, y 1 que no me representa para nada. Aquí graficamos me representa bastante completamente, que son los valores 3 y 4, es decir, que se sienten identificados con la frase. Siempre estoy buscando nuevas oportunidades para aprender y crecer en mi carrera. El dato está aquí graficado, 79% para las mujeres, 81% se sienten identificados con esa frase. Las diferencias son mínimas. Aquí en la barra esta, las diferencias en puntos porcentuales de hombres y mujeres, ahí destacamos cuando hay unas significativas que son estadísticamente significativas y otras que no. Pero importante es ver la magnitud. Cuando me enfrento a la segunda, cuando me enfrento a un desafío en el trabajo, siempre encuentro una manera de superarlo. Tampoco grandes diferencias entre hombres y mujeres. Aquí empieza la diferencia. Me gusta asumir el desafío y trabajar en proyectos difíciles. La autopercepción de los hombres respecto a eso es más alta que las mujeres, y estoy dispuesto a asumir responsabilidades adicionales en el trabajo. La palabra adicional es clave porque podemos ver que el tema del factor tiempo es muy, muy relevante. Y ahí hay diferencias relevantes entre hombres y mujeres. Por lo tanto, ya cuando aparece una indagación más específica, se tocan tópicos más puntuales respecto de la sensación de autocontrol, ven que ya empiezan a aparecer de algunas diferencias que en la conversación más genérica al principio no estaban. ¿Cuál es la idea? La idea es que en el fondo hay que, el intento es intentar evitar
la imagen que se puede construir a partir de conversaciones superficiales. Es decir, es como probablemente todos participamos en varias conversaciones que permiten construir o que nos invitan a construir un imaginario sobre lo que ocurre en términos de diferencia entre hombres y mujeres que no está siendo, digamos, real con las vivencias y con las subjetividades de esto, porque son conversaciones que operan sobre lugares comunes, frase hecha. Y se fijan, en general, en esa esfera de conversaciones más rápidas, tiende a haber la sensación de que no hay diferencia. Vamos entonces ya al mundo de las vivencias. Aquí vamos, se fijan, lo que vamos a ver acá son preguntas que interpelan o invitan al entrevistado a pensar sobre su propia biografía, a pensar sobre su biografía profesional, sobre lo que ha vivido, desde distintos ángulos. En primer lugar, factores que han influido positivamente en tu desarrollo profesional. Aquí hay un dato que tiene que ver con un hallazgo, más allá de los números, sobre la forma en que las variables se agrupan. Es decir, nosotros le preguntamos, ¿cuánto crees que han influido los siguientes factores en tu desarrollo profesional? Y le entregamos una amplia lista. Y esa amplia lista, luego cuando uno procesa los datos, puede agruparla, esto es un análisis factorial, en ciertos tópicos. Y de alguna forma esos tópicos lo que hacen es que reflejan la forma en que se articula esa conversión cotidiana. Es decir, una conversión cotidiana sobre los factores que han potenciado mi desarrollo profesional, lo más probable es que se articule entre nuestros dos tópicos. Primero, el mundo de las competencias individuales, factores relacionados con capacidades profesionales, conocimientos técnicos, habilidades blandas en materia de liderazgo y relaciones interpersonales, y luego elementos estructurales, es decir, digamos factores dados, es decir, que están totalmente fuera del control de la persona. En estos dos mundos es donde se articula la memoria, el recuerdo, la autoevaluación respecto de los factores que han influido positivamente en mi desarrollo profesional. Vamos a ver cada uno de ellos. En lo que respecta a las competencias individuales, le preguntamos, ya sea de manera positiva o negativa, ¿cuánto crees que ha influido los siguientes factores en tu desarrollo profesional? En general son todos factores positivos, por lo tanto, la pregunta abierta, pero siempre estamos buscando algo que haya influido positivamente. Y la primera dice, mi forma de relacionarme con las personas en el trabajo. Es el top one de las mujeres, digamos. Cuando las mujeres reflexionan sobre qué las ha ayudado para desarrollarse profesionalmente, el número uno es mi forma de relacionarme con las personas en el trabajo. En el caso de los hombres, vamos a ver aquí mismo en el gráfico que son mis competencias técnicas y mi nivel de seguridad en sí mismo y mi experiencia laboral. En fondo, esos son digamos, por decir, el top of mind de las mujeres y los hombres son distintos en esa mirada introspectiva sobre tu propia biografía profesional. Ahora, en general son parecidos, no hay grandes diferencias, y esto es bien interesante porque que es un hallazgo transversal del estudio. No hay grandes diferencias muchas veces, lo que quiere decir que las distinciones subjetivas entre la vivencia masculina y femenina hay que buscarlo un poco más adentro. ¿Dónde hay diferencia? Dice, la importancia que le doy a mi trabajo en mi vida, que efectivamente las mujeres 74%, 81% de los hombres creen que lo ha ayudado. Y este es clave, porque aquí hay una diferencia de 10 puntos que es muy significativa para el marco de este estudio. Mi capacidad de negociar ascenso o aumentos laborales. Y ahí el 36% de las mujeres solo cree que le ha ayudado versus el 47% de los hombres. En general, nadie tiene una evaluación muy positiva sobre su propia capacidad de negociación, pero la evaluación positiva, en el caso de los hombres, es bastante más alta que el de las mujeres. Vamos con algunos elementos, como les decía, los que vimos recién son más bien como de competencia, ahora están los elementos estructurales, que fueron preguntados todos juntos. Estos después se agrupan estadísticamente, no es que haya habido una intención, digamos, de preguntarlos así. Pero hay tres factores estructurales clave, que es la comuna o barrio donde vengo, mi apariencia física y mi género. Y en el caso del barrio, el origen, digamos, la apariencia física, no hay gran diferencia entre hombres y mujeres, pero en el caso del género sí. Es decir, las mujeres tienen en menor porcentaje la percepción de que su género lo ha ayudado, y en el caso de los hombres es un poco mayor. Veamos, perdón. Vamos al último punto, que son las vivencias de desarrollo profesional, pero ahora factores que han dificultado el desarrollo profesional. Con el objetivo de medir la presencia en la vida profesional de experiencias relacionadas con el freno en el avance de su carrera, le entregamos una lista amplia de experiencias. Aquí el caso, lo que preguntamos son si te ha pasado alguna vez. Y vamos a ver que es un listado largo de experiencias. Y se tienden a agrupar en tres dimensiones.
Primero, dificultad de acceso al poder, es decir, se trata de experiencias negativas vinculadas a la capacidad autopercibida de negociación, que según la vivencia personal han reducido las posibilidades de desarrollo profesional. Primer tópico de conversación. Imagínense como en esta idea de conversando introspectivamente, conversando retrospectivamente sobre tu pasado. Segundo, malas relaciones interpersonales. Se trata de experiencias negativas relacionadas con la ausencia de vínculos o mala calidad de vínculos con los jefes o compañeros de trabajo. Y por último, autoevaluación crítica, es decir, se trata de experiencias negativas asociadas a una baja autopercepción en materia de competencia y gestión de la carrera profesional, incluye las dificultades asociadas a la falta de tiempo. Y esto es un súper hallazgo porque el hecho de que estadísticamente la percepción sobre la falta de tiempo como un factor que ha afectado el desarrollo profesional, que se agrupe junto con un montón de otras variables de autoestima, muestra que la falta de tiempo, el producto, digamos, de las responsabilidades de cuidado que tienen las mujeres, no solamente afecta materialmente sus posibilidades de desarrollo profesional, sino que también de una manera mucho más latente va también atentando contra la autoestima. Es decir, que tiene que ver con la forma en que enfrentan, digamos, o ven, construyen su propia evaluación profesional. Veamos cada uno de ellos. Primero, dificultades en cuanto al acceso al poder. Dice, he pensado que si tuviera mejores habilidades de negociación, mi posición en la empresa sería mejor. No hay diferencia entre hombres y mujeres. Y segundo, he sentido temor a pedir un ascenso cuando sé que lo he merecido. Tampoco hay gran diferencia entre hombres y mujeres. Las diferencias no están en ese mundo, sino que se empiezan a ver acá. Malas relaciones interpersonales. La primera gran diferencia es, he sentido temor a dar mi opinión, que es una de las diferencias más significativas entre hombres y mujeres en lo que respecta a las experiencias vividas. El 52% de las mujeres, de los hombres, ha tenido esa experiencia alguna vez, y el 69% de las mujeres lo ha tenido. Entonces, en el fondo, hay un punto, una gap muy, muy relevante en la memoria, en el recuerdo de la experiencia profesional. Segundo, he sentido que no sé cómo relacionarme con las personas más influyentes, el acceso, digamos, a las relaciones de poder. Lo mismo, 60% en el caso de los hombres, 69% en el caso de las mujeres, y he tenido miedo a ser visto como conflictivo, que es un riesgo importante en lo que respecta, digamos, a la capacidad de expresión del yo. 55% de los hombres, 63% de las mujeres. Por lo tanto, ahí uno ve hartas diferencias importantes entre hombres y mujeres en esta experiencia, digamos, vinculada como a la evaluación de relaciones interpersonales. En lo que respecta a la autoevaluación crítica, o la mirada, digamos, sobre la evaluación en cuanto a desempeño y quién no tiene en sí mismo, lo mismo son porcentajes de personas que han vivido la experiencia. Dice, he sentido que no voy a estar a la altura de los desafíos que enfrento en mi trabajo. Hay una diferencia importante, 55% en el caso de los hombres y 63% en el caso de las mujeres. He sentido que no vale la pena asumir una posición de más responsabilidad por el costo familiar o personal que conlleva. Y también hay diferencia, 71% de los hombres y 76% de las mujeres. Y he sentido con vergüenza a hablar de las cosas buenas que he logrado en mi trabajo. 44% de los hombres y 50% de las mujeres. Entonces, se fijan, ya empieza a ocurrir que en este mundo de reflexión sobre las experiencias personales, hay diferencias que no son grandes desde el punto de vista de las diferencias porcentuales, pero son sistemáticas. Es decir, hay diferencias que se van produciendo en distintas dimensiones que muestran que la percepción o la subjetividad de las mujeres respecto a los hombres es distinta. Y este es el correlato de las distinciones estructurales que nosotros ya conocemos. Vamos a terminar en esta presentación con lo que les decía al principio, que es esta idea como el juicio que hacen las personas respecto a sus organizaciones donde han trabajado. Les preguntamos sobre la organización que, basándose en su experiencia, en plural, en las distintas empresas, organizaciones donde han trabajado, evalúen las empresas y organizaciones empleadoras en Chile en general. Entonces, es una evaluación sobre Chile, pero anclada, digamos, en la experiencia personal. Y la lógica es básicamente, les preguntamos cuánto creen ellas que las organizaciones, ellas o ellos, creen que las organizaciones le asignan a ciertos puntos o ciertos, digamos, valores o principios, prácticas o políticas que podrían fomentar el desarrollo profesional. En la medida en que consideran que las empresas le asignan mucha importancia, quiere decir que la evaluación es positiva, y si le asignan poca importancia, ellos creen que la evaluación es negativa. Y en general les adelanto que las noticias son bien positivas, y esto es coincidente con varios otros estudios que nosotros hemos estado haciendo en el mundo, digamos, percepciones empresariales, que muestran que efectivamente la opinión de los trabajadores sobre las empresas empleadoras en Chile es bastante más positiva de lo que se cree. No existe, digamos, una mirada tan negativa. Pero aquí es donde las diferencias, siendo en un contexto de evaluaciones muy positivas, donde las diferencias en género son las más radicales, las más sistemáticas. Es decir, las evaluaciones de las mujeres
y de los hombres en promedio son altas, pero de los hombres son descollantemente altas y con diferencias muy importantes respecto de las mujeres. Y esto tiene que ver con la forma, esto es el mensaje más directo, digamos, para la empresa organizadora o empleadora, con la forma en que distintiva, en que hombres y mujeres están decodificando o leyendo las políticas de fomento de desarrollo profesional de las empresas, porque las están leyendo distintas hoy en día. Veamos. Aparecen dos dimensiones cuando hacemos, digamos, esta evaluación de las organizaciones que son bien concretas. Primero, se habla sobre la justicia y transparencia, es decir, políticas relacionadas con la justicia y la transparencia al contratar y al asignar tareas, sueldos y puestos. O sea, esta conversación, por así decirlo, se articula en torno a este tópico. Y segundo, que es mucho más específico, la jornada laboral, es decir, se trata de políticas relacionadas con la valoración del tiempo libre por parte de las empresas y organizaciones empleadoras. Los dos ejes principales de donde se articula la evaluación hacia las empresas son la sanción de justicia y el respeto al tiempo libre. Esos son, digamos, explican el 80% de la evaluación que alguien puede hacer respecto de una organización empleadora. Veamos. En lo que respecta a justicia y transparencia, lo que le preguntamos acá es qué tan importante crees que es, y graficamos a las personas que consideran que es muy importante, si es lo que tiene una evaluación positiva. Se fijan, los porcentajes son altos, son 72% en el caso de las mujeres y el 82% en el caso de los hombres para que exista una política de equidad salarial cuando se trata del mismo trabajo. O sea, definitivamente la gente cree que eso existe en las empresas empleadoras chilenas, pero las diferencias son sistemáticas, o sea, son evaluaciones muy distintivas. Que las políticas de reclutamiento sean justas y transparentes, que exista transparencia en las políticas de ascenso, que todas las personas puedan ascender equitativamente a puestos de jerarquía, y que las personas trabajen en función de objetivos más que de jornada. Aquí es donde está la gracia de haber entrevistado hombres, porque si nosotros hubiéramos quedado con la noticia, por ejemplo, solo de que el 72% de las mujeres valora o considera que las empresas chilenas sí le asignan importancia a las políticas de equidad salarial cuando se trabaja cuando se trata del mismo trabajo, habríamos dicho fantástico, 72% un súper gran número, pero hay 82% de los hombres. Entonces, en el fondo, gracias al contraste con la entrevista masculina, es que uno puede iluminar sobre una evaluación que en el fondo aparece como positiva, porque esconde un elemento bastante crítico. Y lo vemos también en lo que respecta a la segunda dimensión, que es el tema del tiempo libre, que las personas puedan tener tiempo libre para sus intereses, grandes diferencias entre hombres y mujeres, y que las personas puedan pasar tiempo con su familia, también grandes diferencias entre mujeres. Otro dato importante para los que trabajan en lógica, digamos, de evaluación de clima laboral o recursos humanos, el clásico engaño de los promedios. O sea, el cruce por género es clave, porque en el fondo, si uno sacara este dato como promedio, es probable que la sensación con la que uno se quedaría es que hay muy buenas evaluaciones. Pero la diferencia sistemática entre la evaluación masculina y femenina justamente habla de que el tema es más complicado. Bueno, con eso cerramos. Los que se fijan son básicamente distinciones, vuelvo al principio, muy subjetivas, que se conectan con las distinciones más materiales o más estructurales que hay de diferencia entre hombres y mujeres, pero que intenta capturarlas desde justamente la vivencia. Y esto lo hemos construido también con la mirada de benchmark. La idea es que uno pueda eventualmente en mediciones futuras o en otras mediciones más chicas, en contextos más específicos, tenerlo, digamos, como un parámetro para poder evaluar qué tan lejos, qué tan cerca uno está de estas brechas subjetivas que muestra la población en general de profesionales en Chile. Eso. Gracias, Matías. Nos dejaste lleno de datos interesantes. Así que vamos ahora al panel. Quiero invitar a Mariana de nuevo, pero ahora no solo como presidenta de RedMat, sino que en su calidad de experta en temas de género, con una amplia trayectoria en puestos gerenciales en empresas de servicios financieros multinacionales, directora de empresa además. Así que adelante, Mary. Cristian Valdivieso, socio fundador de Criteria, también con una amplia trayectoria en entender un poco los procesos sociales, psicólogo de la Universidad Diego Portales y magíster en comunicación estratégica y comunicación política y electoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. Francisca Pérez Veil es profesora de la Escuela de Negocios del área de Economía, de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, PhD en Economía y Master of Arts en Economía de la Universidad de Boston, en Estados Unidos, y bueno, tiene también una amplia trayectoria
en el Ministerio de Hacienda y Banco Central, y mucha investigación en las fricciones en el mercado laboral y en el impacto de la automatización, ese es otro gran tema, en los flujos de comercio, empleo y brecha salarial de género. Y para moderar este panel, este interesante panel, Paula Figari, bienvenida también, que es ya la había mencionado, directora académica del programa Promociona la Escuela de Negocios con ICARE y CPC. Es psicoterapeuta integrativa psicóloga y magíster en psicoterapia integrativa, es coach ejecutiva y socia de Adapsis también, además de profesora de la escuela. Así que adelante tenemos un buen espacio para conversar y analizar esta información, y tenemos papeles en sus escritorios si quieren ahí, como somos mucha gente, comentar, hacer una pregunta, dirigir. Bienvenidos, y los vamos a ir recogiendo para que la Paula pueda ir integrándolas al panel. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a algunos. Impresionante una subida al balcón, la cantidad de mujeres que somos y las que estamos interesadas más en estos temas. Ojalá eso fuera cambiando y podamos tener cada vez más hombres que también se interesan en estos temas, porque es un desafío que tenemos todos como sociedad. Como dijo Maida, ustedes tienen papelitos ahí, y la idea de este panel, dado que es un estudio de mucha cualitativo, subjetivo, como nos decía Matías, que podamos ir reflexionando en posibles interpretaciones de estos datos, interpretaciones que nos vayan ayudando a entender qué es lo que hay detrás de este desafío, que ha sido abordado en las organizaciones, ¿verdad?, con distintas políticas, etcétera, pero el desafío que hay detrás es lo que este estudio nos empieza a invitar a interpretaciones un poquito más profundas de lo que nos pueden mostrar estos datos. Así que la idea es que con cada uno de ustedes vayamos entrando en esas posibles interpretaciones. Y me gustaría partir contigo, Fran, en relación con esto que muestra el estudio, que hombres y mujeres tienen el mismo interés por su desarrollo profesional. Sin embargo, al momento en el cual hay que tomar más desafíos, más responsabilidades, los hombres los toman con una diferencia significativa con nosotros, y algo pasa con las mujeres ahí. ¿Qué es todo lo que tú sabes en relación con este tema que nos podría permitir tener una interpretación más profunda de qué es aquello que ocurre que genera esa diferencia? Funciona así. Primero acá yo voy a hablar desde la economía. A veces cada uno habla desde su disciplina, de lo que sabe, de lo que ha ido estudiando. Esto acá que parece como lo pintaba Matías, como algo un poco superficial, es algo nuevo y es algo muy importante. Claudia Goldin, la economista que ganó el premio Nobel recién, tiene un libro que se llama Familia y Carrera, y el libro trata precisamente de esto, de la historia de las mujeres a lo largo del siglo XX, y cómo esta historia se puede resumir así en bien simples términos, como esta dicotomía entre cómo la mujer logra conciliar carrera y familia, ¿ya? Y esto no ha sido siempre así como lo pinta el estudio, de que las mujeres tienen la intención de desarrollarse profesionalmente. Ya la historia, de hecho, ella la cuenta, comienza en 1900, las mujeres tuvieron que optar entre carrera o familia, ¿ya? Después las mujeres transitaron a otro periodo, bueno, son varios grupos de mujeres, ¿ya?, que fueron transitando después trabajo, elegían trabajo, luego familia. ¿Qué implicaba esto? Que las mujeres que elegían trabajo, luego familia, eran mujeres que se terminaban quedando sin hijos, ¿cierto? Nosotros tenemos ese deadline. Después, aprendiendo de la generación anterior, la generación siguiente dijo, no, yo no quiero que me pase eso. Entonces primero opto por la familia, y cuando uno opta por la familia primero, el desarrollo profesional es mucho más complejo, ¿cierto? Bueno, entonces así se va dando vuelta la tortilla, y esta generación que ella la pinta de mujeres profesionales que se graduaron de la universidad en Estados Unidos entre 1980 y el 2000, y dado los procesos, me da la impresión como los adoptamos acá en Chile, podría ser mujeres que van desde que se graduaron entre 1990, 2010, que somos todas las que estamos acá, yo creo. Queremos carrera y familia, ¿ya?
Y eso también tiene costo. Y esa es la discusión en la que estamos. Ya no somos las mujeres que nos queremos quedar en la casa, sino que queremos estar tanto en el trabajo, pero no queremos descuidar a la familia tampoco. Queremos lograr las dos cosas. Y en ese desafío estamos en este momento. ¿Podemos o no podemos? Esa es la pregunta. ¿Y qué podemos hacer? Por ejemplo, vamos a entrar, supongo, más en detalle en esto, pero las organizaciones tienen una tarea, el sector público o la política pública tiene otra tarea, ¿cierto? Sin adelantarme ya mucho más a la discusión, pero desde las organizaciones hay un diagnóstico de que cómo se organiza el trabajo no es favorable a esta conciliación entre trabajo y familia, ¿ya? Una discusión que también es importante. Las familias, o sea, pensando en el núcleo familiar, tenemos hombre, mujer en general, o mujer, mujer, hombre, hombre. Tenemos hijos. Hay uno de los dos que tiene que estar como on call, que llamamos, que tiene que estar disponible 24/7 para atender a los llamados de los hijos, ¿cierto? No tiene por qué ser la mujer, ¿cierto? Pero por normas de género ha tendido a ser la mujer. Podría ser el hombre también, da lo mismo, ¿cierto? Lo ideal desde el punto de vista de la eficiencia de la economía, que fuera el que tiene menos productividad en el mercado laboral, ¿cierto? De ahí es cuando estamos dejando de ganar porque es la mujer, simplemente por normas de género, la que toma la tarea del cuidado. Dado en el mundo en el que estamos, la organización podría buscar otras formas de estructurar el trabajo de manera que la persona cuidadora, dejemos de llamarle mujer, pueda compatibilizar mejor esta vida laboral y la vida familiar, ¿cierto? Y ahí hay ideas y las podemos discutir después. Y después de la política pública, lo primero es dejar todas estas normas que siguen dándole a las mujeres la responsabilidad del cuidado, ¿cierto? O sea, no podemos seguir con esta normativa del permiso del hijo menor de 1 año que sea la mamá y si la mamá no lo toma se lo traspasa al hombre. El postnatal, si la mamá no lo quiere se lo traspasa al hombre. Tenemos que cambiar esa mirada, ¿cierto? La tarea es de los dos. Esto es como un poquito para conversar la discusión. Perfecto. Yo siempre pienso ahí en relación con años atrás cuando decidimos las mujeres que queríamos más, que aspiramos a más, que quisimos de alguna manera romper el orden social. Y salir de la casa, cuando las mujeres decidimos salir de la casa, nosotros rompimos cómo estaba organizada la sociedad en el cuidado. Y poder reorganizarnos toma mucho tiempo, ¿verdad? Y requiere una valentía y una decisión muy grande de ambos, de todos los miembros que conformamos una sociedad. Pero es como que esa decisión, el peso, todavía lo hemos llevado nosotras. Y eso va cambiando, pero para que eso cambie necesitamos movilizar mucho a nuestras contrapartes, a nuestros compañeros con los cuales tenemos que compartir el cuidado, porque la gran variable es quién cuida a nuestros niños, quién cuida a nuestros viejos, quién cuida a nuestros enfermos. Me gustaría seguir contigo, Cristian, en relación con esto que también muestra el estudio, que hombres y mujeres evaluamos distinto el que se está haciendo en las organizaciones. Y que los hombres tienen una mirada mucho más positiva. Si bien ambos estamos evaluando bastante bien lo que las organizaciones hacen, hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Aprovechando que eres un hombre, ¿qué es aquello que podrá hacer que los hombres evalúen significativamente mejor que las mujeres? Gracias. Escucha bien. Bueno, muy buenos días a todas y a algunos, como dicen ustedes. Aquí estoy cumpliendo la cuota de género, así que espero dar el ancho en alguna medida. Y me gustaría empezar por algo un poquitito más general. Después voy a lo particular porque tiene que ver con eso y a propósito de las cuotas de género. Este es un problema o un desafío que no tiene que ver con las mujeres, sino que tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Y tengo la impresión de que de pronto, injustamente, y aquí hablo con la mirada que yo tengo, este desafío ha caído más en las mujeres que en la sociedad. Y por eso que la ironía de la cuota de género no es solo una ironía, sino que también una constatación de que en la medida que los hombres no se involucren en esto,
es difícil que las cosas avancen más rápido de lo que están avanzando hoy en día, porque los hombres tienen mucho que decir. Entonces, creo que hay una pregunta sumamente importante que a lo mejor está detrás de muchas de las percepciones que hay a propósito de esto mismo, y es que de pronto falta preguntarnos también por qué piensan los hombres respecto de la importancia que las mujeres le asignan a la carrera profesional, qué piensan los hombres respecto de la valoración que las mujeres hacen sobre las políticas de las organizaciones en función de la conciliación. Y yo tengo la impresión que esa mirada, digamos, intersubjetiva, es decir, lo que el hombre piensa que la mujer cree, es una mirada que hoy día falta y donde hay gaps mucho más grandes que los que hemos encontrado y que probablemente están explicando varias de las cosas que hay detrás de esto. Es decir, organizaciones masculinizadas, organizaciones lideradas por hombres, inevitablemente promueven políticas de conciliación o políticas de desarrollo y también políticas de bienestar dentro de las organizaciones con un prisma bastante masculino, donde no significa que quieran distanciar a las mujeres, pero no incorporan necesariamente esas visiones más subjetivas que aparecen desde el punto de vista de las mujeres. Yo creo que ahí hay algo que explica o que está a la base de la pregunta que haces tú, que es que finalmente muchas de las prácticas que se hacen dentro de las organizaciones vienen con un tinte que no tiene que ver solo con los hombres, tiene que ver con un tinte de la sociedad en la que vivimos. Y por eso que el cambio cultural es tan importante al final del día. Y el cambio cultural no es solo de las mujeres, es también de hombres y mujeres, de la cultura en general, y eso impacta inevitablemente a la organización. La organización no vive al margen de la cultura. La organización vive en una determinada cultura, y en la medida que esta cultura sigue siendo una cultura, digamos, masculinizada, por no decir machista, donde los hombres tienden a resistirse en alguna manera a ciertos cambios, es difícil que las organizaciones también cambien. Yo creo que eso es sumamente importante. Por último, dejar una idea que a lo mejor es provocadora en el sentido siguiente, y es que cuando alguien avanza, otro retrocede inevitablemente. Es decir, para que haya más poder, alguien tiene que perderlo para que alguien lo gane. El poder no es elástico, no es que las mujeres se empoderan, las mujeres crecen, las mujeres se desarrollan y los hombres siguen igual como están. Mover el avispero del poder es mover el statu quo. Y ahí es donde es tan relevante que los hombres sean parte de este movimiento, porque de lo contrario, la resistencia que hay desde el mundo masculino, que lamentablemente debo decir, es creciente, porque a toda acción viene una reacción, y es creciente y es mayor a la que nosotros pensamos que hay, porque hay un movimiento contra, digamos, cultural. Quiero decir eso, es importante que cada día más en esta discusión los hombres tengan un rol muy, pero muy protagónico. No porque tengan que monopolizarla, porque sería repetir lo que estamos viendo, sino porque tienen que ser parte de esto y tienen que entender que para que alguien avance, alguien no tiene que perder, pero sí en alguna medida tiene que retroceder. Es imposible que los directorios crezcan o se dupliquen, en términos pragmáticos. Es decir, tiene que salir la mitad de hombres para que entre la mitad de mujeres. Totalmente. Ahora tienen que ceder el asiento. Y desde lo que dices entonces es cómo ir considerando que de alguna manera si los hombres han estado a través de la historia, nosotros llevamos poco tiempo en esto, 100 años en este movimiento, es muy poco en relación a lo que es la construcción de la sociedad, de las organizaciones. Entonces nuestra sociedad, nuestras organizaciones han sido construidas por hombres para hombres. Entiendo entonces que lo que estás diciendo es que esta diferencia tiene que ver con que no ven la brecha, que es lo que se llama un poquito los privilegios, ¿verdad? Cuando yo he tenido el privilegio de construir la sociedad en la cual vivo, no tengo una brecha que me permita ver que aquí hay algo que está faltando. O no la ven o la naturalizan. O la naturalizas, tal cual. Y desde ahí entonces también pones el desafío de que ambos nos conectemos con el propósito que hay detrás de esto. No solamente con la equidad, que es clave, ¿verdad? La lucha por la equidad, que podamos tener las mismas oportunidades, sino que el desafío que viene después. El para qué estamos haciendo esto. Una construcción de una sociedad distinta. Y yo ahí creo que también inevitablemente hay pérdida, que es lo que lo hace tan difícil, el desafío, ¿verdad? O sea,
Las cuotas generan pérdida. La cuota en un directorio, o sea, yo creo que muchos profesionales han anhelado el ser parte de un directorio. Es aspiracional. ¿Mm? Construí mi carrera hacia allá. Y de repente aparece el que tengo que empezar a considerar una mayor parte de la población. ¿Mm? Y es una pérdida, que es difícil de vivir si es que no me hace sentido, si es que no veo el valor que hay detrás desde la economía, si es que no veo el valor que hay detrás social. ¿Mm? ¿Tú qué piensas en relación con esa pérdida para los hombres? ¿O con ese costo para los hombres? Bueno, habría que preguntarle a los hombres, pero yo creo que yo me siento tal, pero creo que es Pero un con costo tus grande, amigos, es un cuando costo escucháis grande, lo es que un costo, comentan, es un costo grande que creo que durante un buen tiempo se ha ido escondiendo, y no procesando tan bien como se podría o se debiera procesar. Es decir, una cosa es que el lenguaje cambie, porque el lenguaje que antes era correcto pasa a ser políticamente incorrecto, porque haya ciertas cosas que antes se decían y ahora no se puedan decir, o porque haya ciertas frases que son bonitas y son aceptables socialmente. Otra cosa es subjetivamente y emocionalmente cómo se vive eso y cómo se vive como una pérdida. Entonces, creo que acá, mientras efectivamente esto no se conecte con un propósito mayor, con un sentido más trascendente, con un sentido, digamos, de país, de sociedad, de desarrollo que se articule globalmente, va a ser algo que siempre va a generar roces. Va a generar roces y donde además eso amplifica las culpas y esta lógica del síndrome del impostor que muchas veces viven las mujeres, que algo refleja el estudio, es decir, el síndrome del impostor que habla de que yo no estoy tan preparada o yo no soy tan buena porque permanentemente tengo que estar dando cuenta de que estoy más capacitada que el hombre que está al lado o el hombre que quiere entrar o que se ha sentido desplazado. Entonces creo que es un tema muy complejo, es un tema difícil y que además no está desconectado del contexto social y político en el que uno vive. Es decir, hay contextos sociales, políticos, que, digámoslo en términos gruesos, son más progresistas o más dados al avance, ¿verdad?, a la inclusión y a la igualdad, si se quiere, e incluso a las cuotas y a las cosas y a la norma que permite regular la relación, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. Pero hay contextos que empiezan a ser distintos. Y creo que la economía en eso incide mucho. Es decir, mientras la economía se pone más apretada, y eso va a ser, creo yo, algo que vamos a tener que entender de aquí en adelante, mientras la economía se pone más apretada y por lo tanto hay menos espacio, o dicho de otra manera, cuando la torta se reduce, los hombres se van a resistir más. Porque inevitablemente es más fácil cuando la cosa está más grande para todos, entregar algo, que cuando la cosa está más restrictiva. Cuando eres tú o yo, es más difícil que cuando podemos ser ambos. Entonces yo creo que acá esto está empezando recién. No es algo que estemos llegando a un punto final. Esto hemos avanzado, no sé, los últimos 10, 15 años. Pero como todo avance, inevitablemente hay retrocesos. Y mi intuición es que vamos a una fase donde las resistencias masculinas se van a agudizar más que a flexibilizar. Y creo que es importante estar preparado para ello. interesante, totalmente de acuerdo. Mary, el estudio también nos muestra esta mayor, y que lo pone también Cristian, inseguridad femenina. Y que se refleja principalmente en algo que quizás nos ha acompañado a través de la historia, que es poner nuestra voz en el mundo, sacar la voz, tener una posición frente a distintos temas que puedan ser relevantes. ¿Qué es aquello que desde tu conocimiento te permite a ti entender qué es lo que hay ahí, qué pasa ahí y qué podemos ir haciendo para poder abordarlo, principalmente quizás nosotras, que es nuestro desafío sacar la voz, y el sistema para también favorecer en algo cuando saquemos esa voz? Sí, mira, la verdad que es complejo y si tú miras ahí, la Francisca hablaba un poco de la historia, ¿ya? Y las mujeres traen una historia de, digamos, de avance, te fijas, de superación, de ir rompiendo cosas.
de ir superándose, de ir generándose un espacio. Ahora, yo creo que acá y la experiencia que hemos tenido nosotros en apoyar a muchas empresas, a mujeres, se dan cosas bien, bien interesantes, porque como siempre las mujeres estamos en minoría, ¿ya? Y lo mismo pasaría después si fueran los hombres, ¿no es cierto? En este caso, Cristian está en minoría acá en este panel. Y a lo mejor te puedes sentir más inseguro cuando eres la única en un grupo, en una reunión o en una mesa. Obviamente te sientes más insegura, te cuesta más sacar esa voz. Cuando hay 2 o 3 mujeres, y eso está comprobado, ahí lo hablamos con la Francisca, o sea, cuando hay más de una mujer o 2 del mismo sexo, es distinta la relación y es distinta la discusión. Entonces yo creo que va mucho por ahí. Y lo otro es el empezar a darse cuenta de muchas cosas. Ponte tú en la capacitación, en los programas que nosotros hacemos con las empresas, es increíble cómo las mujeres se dan cuenta y se crea algo muy bonito de solidaridad entre las mujeres, que también yo creo que eso nos ha costado más. Y yo creo que como somos tan pocas, tú dices, oye, yo aquí tengo que avanzar como sea. Y si hay otra mujer, la ves como que, si no, me puede quitar a mí mi lugar. Y no vemos esa solidaridad que se da más espontáneamente en los hombres, porque, digamos, no necesitan eso. Entonces yo creo que pasa por muchas de esas cosas, de ir avanzando, de ir discutiéndolo y de ir conversándolo. Hay muchos temas, y yo siempre lo cuento, que en mi carrera yo siempre sentí que me había ido bien, que habían confiado en mí, que había hecho un poco lo que quería, que había logrado lo que quería. Y ahora, después de estar todos estos años en Redmat y entender todas estas cosas, yo me digo, lo podría haber hecho mucho mejor. Podría haber ayudado a muchas más mujeres, podría haber entendido muchas cosas, pero nadie me las dijo. Nunca las se conversaron. Entonces, yo veo que lo difícil que es eso, porque yo no soy psicóloga, a lo mejor tú vas a tener una mejor respuesta. Yo creo que hay que irlo discutiendo, hay que irlo poniendo en la mesa, lo tienen que ir entendiendo las empresas. Yo creo que eso es súper relevante. Y esos datos que se ven ahí de que las mujeres están por algún motivo más inseguras, las empresas tienen que crear ese espacio para que eso no pase. ¿Me entiendes? Desde el liderazgo. Mira, hay un tema que me gustaría contarlo, que es una experiencia de un estudio que hicimos con una consultora Thomas, y que ellos querían comprobar si el perfil de alta dirección de hombres y mujeres era distinto, ¿ya? Y nosotros participamos con nuestras socias ahí de Redmat de alta dirección, y se les hizo a todos, a hombres y mujeres, un test de personalidad y un test de la inteligencia emocional. Y después vimos los resultados y resulta que el perfil psicológico de hombres y mujeres líderes eran iguales, no había ninguna diferencia. Entonces ahí la pregunta es, ¿realmente no hay diferencias entre los hombres y las mujeres? ¿O es que las empresas han estado buscando perfiles más parecidos al hombre porque es el estereotipo del líder? ¿Me entiendes? Entonces, si es así, nos estamos perdiendo el aporte de las mujeres, porque la idea acá, y yo creo que lo que es valioso, porque aquí todo esto es un tema de valor, ¿entiendes? Las mujeres cuando vean valor y van a ver que son más rentables porque tienen equipos más complementarios, van a empezar a buscar a las mujeres, pero hay que verle valor, esto es un tema de negocio. No es de, oye, voy a ser bueno, voy a tener mujeres. No, es un tema de negocio. Y el tener equipos complementarios genera valor, genera utilidad, genera productividad. Y esto está súper demostrado. Y para un país también, o sea, el aumentar, lo decía Magdalena, el aumentar no sé cuántos porcentajes de incorporación de más mujeres tiene un efecto en el PIB. O sea, eso es negocio, es económico, es rentable. Entonces, yo creo que eso tiene que ir pasando para que podamos ir avanzando. Y ir entendiendo que no tengo que buscar un perfil de líder parecido al hombre, tengo que buscar un perfil de una líder que tenga las competencias y que sea complementario al hombre. Miren, ahí salía, ¿se acuerdan? Lo que mostró Matías. La primera competencia que piensan las mujeres que les ha ayudado son sus competencias relacionales. El hombre, sus competencias técnicas. ¿Eso está mal? No.
Pero si tenemos en un equipo a alguien que es más hábil en temas relacionales y tenemos al lado a alguien que es más hábil en sus temas técnicos de experiencia, maravilloso. Equipo, complemento. Entonces yo creo que acá lo que hay que tratar y lo que tenemos que impulsar es buscar esa complementariedad, buscar y reconocer que tanto hombres como mujeres somos distintos en nuestra naturaleza y aportemos en lo que somos buenos. Pones el tema del estereotipo del líder y que las organizaciones buscan ese estereotipo. Y psicológicamente se plantea que lo que perjudica el que las mujeres podamos sacar más la voz y poner lo que pensamos y enfrentar los conflictos y ser más autodeterminadas, tiene que ver justamente porque lo que se espera de un líder es autodeterminación, que los hombres calzan más con aquello, pero lo que se espera de una mujer culturalmente es más contención. Entonces, para las mujeres tenemos que poder ser conscientes de romper aquello y poder sacar nuestra voz rompiendo con aquello que aprendimos a lo largo de la historia y es como lo que está en el paradigma que nosotros debiéramos poder como cumplir. Entonces, ¿cómo ir haciéndonos conscientes de eso para que podamos tener mayor autoafirmación y poder enfrentar los conflictos que hay porque el desafío lo requiere? Y romper un poquito con lo que se espera de nosotras, que podría ser lo que está detrás de esta dificultad que nos cueste sacar la voz. Y también pusiste algo súper interesante, que es el negocio. Esto aporta al negocio. Y creo que ahí hay algo que has visto tú, Fran, de cómo vamos avanzando en esa línea. Las organizaciones, cuánto van viendo el aporte de la diversidad y la inclusión en un negocio. Para que desde ahí, porque en el momento en que eso pasa, al parecer esto aumenta la posibilidad de hacer cosas en las organizaciones que sean más visibles y que generen mayor impacto. Yo creo que eso es difícil de medir. Por eso ha sido difícil de ponerlo en números y decir que más mujeres entren significa que vamos a poder crecer más. Y por eso el aporte y que causó harto revuelo esta discusión que citaba la Maida de esta charla de Nicari hace un par de semanas donde vino Rodrigo Valdés y hizo unos cálculos muy sencillos, que asumen que si es que tuviéramos un 10% más de mujeres trabajando, si lográramos cerrar la brecha entre la proporción de mujeres de la fuerza de la población económicamente activa que trabaja respecto a la participación de los hombres, si lográramos cerrar esa brecha y tuviéramos 10% más, lograríamos crecer un 4% más. Eso asume que las mujeres nuevas que entran tienen la misma productividad que las mujeres que están. Pero si estamos metiendo mujeres que son aún más productivas, las ganancias son aún mayores, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que está pasando ahora? Y tengo siempre este ejemplo en la cabeza de la universidad. Yo estudié en la Católica Economía, tenía una compañera que era la mejor alumna, era espectacular, era un gusto estudiar con ella. Llegó el momento de los que hubo de tener hijos, no sé, o a la hora de decidir si irse al doctorado o no, yo me fui al doctorado, ella se fue de acompañante de su marido mientras él hacía el magíster. Yo miraba esto y decía, ¿por qué? ¿Por qué ella es la que tiene que quedarse en la casa si es ella la que tiene todas las competencias? Y bueno, y ella se quedó en la casa y él siguió con su carrera, no sé si fue muy espectacular. Yo creo que hubiera sido mucho mejor que ella entrara, y ella fuera la que hiciera el magíster, y ella fuera la que hiciera después el doctorado. Para la economía hubiera sido un aporte mucho mayor, pero las normas de género que dictaminaban que era la mujer la que se quedaba en la casa, ¿cierto? Entonces, pero esa ganancia que estoy hablando acá, es súper difícil de medir. Y como no tenemos números, es súper difícil que las organizaciones también la tomen y la valoren, ¿cierto? Y de hecho, los primeros estudios desde la economía lo que mostraban es que las cuotas de género perjudicaban a las organizaciones, ¿ya? Es el primer estudio importante que se hizo de haber sido como el 2011, de una cuota de género que se impuso en Noruega. ¿Qué pasó? Lo esperable, ¿cierto? Las mujeres que nunca habían tenido estos cargos fueron a buscar mujeres que no tenían ninguna preparación para acceder probablemente a estos cargos, porque no habían hecho la carrera como lo hacen los hombres. Entonces medían el valor de esto en términos del precio de las acciones o la rentabilidad que habían tenido las empresas en los años posteriores
y parece que a las empresas les había ido peor, pero no era al final una cosa de que eran mujeres o hombres, ¿cierto? Habíamos traído a gente que era más joven, más inexperta, nada más. Entonces, por muchos años en la economía nos quedamos con ese mono y no seguimos tratando de meter más mujeres. Yo creo que desde la economía tenemos que volver a hacer ese esfuerzo y tratar de alguna manera de cuantificar este efecto de que más mujeres se metan a altos cargos al final. Quiero saber si no sé si ya hay preguntas del público. Mientras van llegando, hay un tema que es conflictivo y es el tema de las cuotas. Y me gustaría saber, Fran, ¿cuál es tu posición frente a las cuotas? Perdón, Mari, tu posición frente a las cuotas y por qué. Mira, a ver, Vamos a hacer una encuesta previa, una súper buena idea de la Fran. ¿Quiénes de ustedes pueden levantar la mano porque están a favor de las cuotas? A ver, la mitad. ¿Quiénes de ustedes están en contra? No hay más a favor. Bien. Bien. interesante, bien interesante. Ya, Mari, Sí, cuéntanos súper cuál es tu interesante. mirada. No, mira, a ver, las cuotas, la verdad que es un tema, digamos, controversial y delicado. O sea, obviamente a ninguna mujer le gustaría que tuvieran que existir las cuotas. Pero acá, y la Fran lo ha dicho, y tú también, aquí hay un tema cultural que viene desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Y si dejamos esto que avance solo, ¿sí? Algún día yo creo que llegaremos a tener a lo mejor digamos, un 50% de mujeres en los directorios. Pero esto va a demorar mucho. O sea, aquí este cambio va a demorar, tienen que salir todos esos hombres que deberían reemplazar a las mujeres, como decía Cristian. Y obviamente, claro, ninguno está con ganas de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, el proceso sería muy lento. Ahora, en cuanto a la cuota, yo la vemos positiva en el sentido de que tiene que solamente empujar este cambio cultural. O sea, lograr que de alguna manera las mujeres lleguen a estos directorios y se demuestre, ¿no es cierto?, este valor, se demuestre que la discusión o el análisis que haga un directorio mejora, ¿no es cierto?, con la visión de las mujeres, y de ahí ya no necesitamos más cuotas. Entonces, la fórmula ideal que nosotros pensaríamos que esto tiene que ser, si que se da esta ley de cuota que se está estudiando, es que fuera transitoria, ¿ya? La ley, primero que nada, plantea 6 años de transitoriedad con una fórmula que se llama de cuota sugerida, de cumple y explique, ¿no es cierto? Que las empresas se les sugiere la cuota, pero si no la cumplen van a explicar, no tienen ningún, digamos, mayor consecuencia. Y si en el periodo de 6 años esto no se da, ¿no es cierto?, ir a un indicador a lo mejor donde se establezca una cuota obligatoria, pero mientras se llegue a la cuota, en ese minuto ya no necesitamos más cuota obligatoria y se deja nuevamente libertad para las empresas para que vayan manejando el tema. Yo creo que el valor de la cuota es específicamente para apurar y empujar el cambio cultural necesario para que se dé, ¿no es cierto?, esto naturalmente, para que las mujeres lleguen a los directorios, para que demuestren, digamos, que pueden hacer un buen trabajo y después ya no lo necesitamos. Después debería ser, como se dice, por mérito, que estén ahí los que más capacitados estén. Y yo creo que también ahí este estudio nos aporta harto, porque las cuotas son para lograr la equidad. O sea, equiparar un poco la cancha. Y yo estoy convencida de que si no se hace desde ahí, no vamos a avanzar en números que sean significativos. Pero después viene lo que hay que aprender, las percepciones que tenemos que cambiar, el cómo vamos escuchándonos uno a otro para que ese talento se pueda expresar, porque todo esto, como decíamos, es para impactar un negocio, porque los equipos diversos aportan más. Recién ahí, después de las cuotas, empieza el desafío adaptativo, de lo que tenemos que cambiar ambos, todos, como sociedad.
pero convencida de que si no tenemos cuotas, esta cuestión no avanza. Sí, por favor. Yo creo que hay que desmitificar acá un poco que los que están en los directorios llegaron por sus competencias. En el siguiente sentido, siempre está esta idea que si ponemos cuotas, las mujeres que llegan no van a tener todas las competencias que tienen los hombres que están ahí. ¿Ya? Eso no es cierto, yo creo. Piensen que esto es un tema de cómo elegimos a los directores. Hay un pool de personas sobre las cuales vamos a elegir, ¿cierto? La pirámide se va achicando tanto porque las mujeres van saliendo en el camino que a la hora de elegir ahí, no sé si nos quedamos con un pool demasiado grande de la gente más capaz, ¿cierto? Porque muchas mujeres que eran capaces se van quedando en el camino. Entonces, yo creo que hay que sacarnos de la cabeza esta historia de que vamos a poner cuotas, van a llegar puras mujeres que no tienen idea de lo que están haciendo, ¿ya? Hay unos papers que muestran que cuando aumenta la competencia, ¿qué pasa? Los hombres que salen, los de la cola, los más malos, los que se quedan afuera, más malos por ponerlo de alguna forma, los que se quedan afuera por estas cuotas, son peores que las mujeres que van entrando, ¿ya? Porque acá no vamos a sacar al mejor director de los 5 probablemente, vamos a sacar, si lo miramos como una distribución, vamos a sacar el que está más abajo, ¿ya? Entonces, terminar con esa idea yo creo que es lo primero. Y segundo, sí hay que hacer un trabajo desde las organizaciones para que haya un pipeline de mujeres llegando arriba, ¿ya? Porque si no, si tenemos muchas mujeres abajo y vamos perdiendo talento en el camino, vamos a llegar arriba donde tenemos poquitas mujeres donde elegir y se va a cumplir probablemente esta profecía autocumplida de que no van a ser las mejores, ¿ya? O van a ser muy poquitas, porque solo las buenas pagan todo este costo hasta llegar arriba, ¿ya? Entonces las organizaciones sí tienen que preocuparse de darle tiraje a esta chimenea para que las mujeres lleguen arriba, ¿ya? Y ahí volviendo un poco a la discusión del comienzo, las organizaciones tienen que, si vamos a partir de este status quo, de que las mujeres son las que se encargan del cuidado y de las tareas del hogar, tenemos que empezar a buscar otras formas de organizar el trabajo. Entonces, reuniones a las 7 de la tarde, no más, ¿ya? O sea, yo cuando trabajaba en el Ministerio de Hacienda iba a la comisión de trabajo, la sesión era de las 6:30 hasta las 9 de la noche en Valparaíso. O sea, por supuesto que la comisión de economía estaba constituida por puros hombres, ¿cierto? O mujeres que ya tenían hijos grandes. Entonces, esas cosas no pueden hacer. Después que se ha visto en Estados Unidos, no sé, algo que le llaman como core working hours. De la 1 a las 4 de la tarde pasan todas las cosas importantes, ¿ya? Entonces, todas las personas saben que a esa hora tienen que estar ahí. Entonces las mujeres te permiten organizar mejor el trabajo. Las mujeres no quieren jornadas laborales cortas, lo que quieren las mujeres son jornadas laborales predecibles. Lo que tú no quieres es que a las 7 de la tarde te llamen para solucionar un cacho, porque a las 7 de la tarde está ahí en todo el cacho de la casa, ¿cierto? Si eres tú la que se dedica, entonces... Queremos estar ambos, ¿verdad? Pues No está más. perfecto, Claro. o el cuidador, llamémosle el cuidador principal de los niños, tiene que estar a las 7 de la tarde porque a las 7 de la tarde pasa todo. Entonces... tenemos que buscar esas formas de compatibilizar. Ojalá que ya no le llamemos más mujer, ya, y que sea el cuidador principal y el segundo el ayudante. El subchef, como yo le digo a mi marido, el subchef. ¿Cierto? Pero esas son cosas que tienen que pasar. Esas cosas tienen que pasar. Fue tan bien visto estar en reuniones hasta las 7 de la tarde durante tanto tiempo, además. Tal cual. Acá hay una pregunta para Cristian. Ahí me dicen que la hizo ya, porque se pusieron el nombre de institución. Desde el mundo de las oportunidades, si existe talento independiente del género, ¿cómo se explica que no siempre esto ha primado en un mejor desarrollo profesional? ¿Cómo los hombres pueden reconocer el talento? ¿Quién hizo esta pregunta? Compleja la pregunta, compleja la pregunta. Yo creo que acá de nuevo vamos a los temas normativos, si se quiere. Si a uno puede no gustarle las normas, pueden no gustarle las cuotas, pero en la medida que tenemos una sociedad que culturalmente va en contra de un cierto ciclo de avance o que culturalmente de alguna manera tiene arraigadas ciertas formas de mirar las cosas, hay que objetivar los temas, hay que normarlos de alguna manera en alguna transición. Y por lo tanto yo creo que los hombres tienen que reconocer los avances de las mujeres en función de dimensiones más bien objetivas. Es decir, si nosotros dejamos esto a la subjetividad,
exclusivamente. Obviamente los hombres van a mirarlo desde su propia subjetividad y desde su propia psicología. Si lo ponemos, ¿verdad?, en test, en información, en datos, en medidas, en métricas, bueno, las cosas empiezan a cambiar. Entonces, creo que es importante también empujar la lógica de las evaluaciones objetivas, empujar la lógica de las selecciones objetivas, empujar la lógica de evaluar en función de data, de información y no solo de la guata o de la subjetividad masculina. Creo que ese es un avance importante y las organizaciones debieran centrarse en eso. Es decir, independientemente de quién esté mirando algo, los datos tienen que ser capaces de hablar de alguna manera por sí solos. La información que se entrega, la información de competencias, de capacidades, de test de personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque de lo contrario prima la lógica muy subjetiva. Y no solo la lógica subjetiva en función de las competencias. Cuando uno hace estudios con mujeres más cualitativos, se da cuenta que también a veces los hombres priman la lógica de la selección en función de otros criterios, que muchas veces no terminan siendo fundamentalmente de competencia, sino que tienen que ver con otros criterios. Las mujeres, sobre todo de los segmentos medios bajos y bajos, en general, tienden a destacar mucho como importancia y expectativa del tema en los ámbitos laborales, el cuidado en términos del acoso laboral, el cuidado en términos del acoso sexual. Entonces, la subjetividad es muy compleja en estas situaciones, no solo por la falta de objetividad en la mirada y de datos, sino que también porque a veces esa subjetividad opera en selecciones que uno cree que son de género, pero tienen que ver con otras dimensiones y que se dan más de lo que uno cree. Y también en las mujeres como las que están acá en alta dirección o ejecutivas, ¿verdad?, tienen mucho más foco en hacer bien la pega que en el desarrollo de su carrera. En demostrar buenos resultados, que en estar mirando cuál es mi próximo paso y con quiénes me conecto y la generación de esas redes, y visibilizan mucho menos su trabajo también. Entonces, eso termina afectando en cuánto se percibe mi talento, cuánto yo soy parte de lo que se está logrando. Es como mal visto en las mujeres muchas veces visibilizarse, mostrarse. ¿Por qué? Porque el pensamiento que hay detrás es, si es que yo soy buena se debiera ver. Y si yo soy buena se debiera reconocer. Bueno, hay un dato del estudio bien interesante que dice que las mujeres tienden a percibirse más conflictivas que los hombres. ¿Se acuerdan que en términos de que generan más conflictividad? Y claro, yo creo que eso tiene mucho que ver con el temor. Es decir, mientras en la cultura que la que estamos, un hombre, digamos, algo agresivo pasa a ser un hombre asertivo, resolutivo, jugado, empoderado, una mujer pasa a ser una mujer conflictiva, incluso desequilibrada en muchos de los juicios. ¿Te fijas? O bueno, ¿para qué vamos a seguir? Porque estoy en minería. Pero eso pasa, ¿te fijas? Entonces es un tema de cómo nos posicionamos. Yo quería agregar un tema respecto al tema de la productividad. Creo que es central poner esto en la discusión de la productividad, incluso llevémoslo a resultados, EBITDA, última línea, lo que quieran. Pero también creo que hay que ponerlo en la dimensión política y cultural también. Es decir, si esto es solo productividad, podemos estar haciendo una pequeña trampa, porque en términos políticos, la búsqueda de empujar los avances y la conciliación tiene efectos que van más allá de las rentabilidades, como por ejemplo los efectos en la tasa de reemplazo del nacimiento de los hijos. Es decir, hoy día estamos decreciendo, ¿verdad? Nos estamos achicando como sociedad. 1,5 hijos por mujer es un drama no solo para las empresas, es un drama para la sociedad en su conjunto. Y la pregunta ahí es, bueno, ¿qué es el huevo? ¿Es el huevo o la gallina? Es decir, esta dinámica organizacional que estamos teniendo hace que las mujeres decidan, bueno, para poder avanzar tengo que dejar de tener hijos, porque de lo contrario, bueno, inevitablemente el rollo o el del cuidado va a ser un tema mío. O, bueno, puede ser también que el mundo esté cambiando y las mujeres estén tomando decisiones de no tener más hijos. Pero independientemente de si eso es finalmente lo que está primando en mayor medida, inevitablemente hay algo, ineludiblemente hay algo que está afectando la tasa de natalidad, que tiene que ver con la dinámica laboral. Cada vez más mujeres, de hecho lo decían ustedes en algunos de los comentarios, cada vez más mujeres están estudiando, cada vez más mujeres están apostando a ser profesionales, incluso desde abajo más que los hombres. Cada vez más mujeres quieren que les vaya mejor. Y si ese que me vaya mejor, que mi desarrollo de carrera profesional pasa por cuestionarme la maternidad, bueno, estamos en un problema
no solo de productividad empresarial, estamos en un problema como sociedad y como país. Súper importante la mirada sistémica. ¿Mm? Acá hay otra pregunta, que es, ¿cómo predicen que la nueva ley de conciliación incidirá sobre los factores arrojados por el estudio, positiva o negativamente, y por qué? Esta pregunta la hizo Carolina Reyes. La verdad, fui súper crítica de esa ley de conciliación. No es que aporté mucho a la discusión, la verdad. Simplemente con algunas columnas. En el sentido que el foco de nuevo de esa ley, estoy pensando acá estrictamente en el teletrabajo, que al final fue como lo más importante que trajo esa ley. En vez de pensar desde las necesidades del cargo, se pensó desde las necesidades de la mujer. De hecho, nuestra columna era como el teletrabajo es una modalidad de trabajo, no de cuidado, ¿cierto? Entonces, toda la discusión que se dio en el Congreso fue como necesitamos a los cuidadores de niños de 1 a 15 años, no sé, necesitan esta modalidad de trabajo, sin darse cuenta que quizá las características del cargo no permitían al final esa forma de trabajo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Le diste algún cierto derecho a la mujer de ir a pedirlo, eso se va a contraponer con los intereses de la organización y vamos a volver a generar este estigma o este costo adicional sobre las mujeres, ¿cierto? Entonces, a mi parecer, no fue una buena idea plantearlo así, aunque el teletrabajo, por supuesto que tiene algunos beneficios. Los estudios en economía muestran que más mujeres se incorporan a la fuerza laboral cuando tienen la posibilidad de hacer teletrabajo, ¿cierto? Pero quizás haberlo planteado de esta manera es lo que yo fui bastante crítica. Como una mirada un poquito más a largo plazo del efecto que iba a tener. Ujú. ¿Quieres aportar algo ahí, Mary? Sí, mira, relacionado, yo creo que con el tema de las leyes, la verdad que es difícil y yo creo que aquí el desafío está ir haciendo leyes más precisas que realmente vayan apuntando a solucionar el problema. Y ahí uno de las cosas más importantes obviamente es que el cuidado está muy asociado a la mujer y todavía depende mucho de las mujeres. Y mientras no se solucione eso, va a ser difícil, digamos, uno de los factores, y eso lo hemos visto, el factor de abandono más importante que tiene la mujer. ¿Se acuerdan que yo les decía de los factores en la persistencia? En la persistencia de las carreras, cuando hicimos un análisis, solamente más o menos la estimación era que el 30% de las mujeres que iniciaban una carrera permanecían sin salirse de la carrera. Entonces estamos diciendo que un 70% se sale en algún minuto de su carrera por principalmente estos temas. Ahora, yo les quiero dar un ejemplo, y eso lo conversamos ayer con la Paula, de un tema, porque nosotros hicimos un estudio post pandemia sobre la flexibilidad laboral, el teletrabajo, y lo hicimos comparando a nuestras pares en España, que es EGECOM, que es una organización similar a la nuestra, pero de ejecutivas y consejeras españolas. Y lo hicimos en empresas y en ejecutivas. Y la verdad que toda la evaluación del teletrabajo, desde las empresas y de las personas, era muy, muy parecida, positiva, lo que había pasado y todo. Pero quiero llegar a un punto que era donde realmente había diferencia, y que era una pregunta en que medía la conciliación de cómo se habían organizado las familias en Chile y en España. Y ahí la diferencia era muy grande. Las familias españolas tenían una mucha mayor corresponsabilidad de los cuidados y de las, digamos, tareas de la casa con los hombres. Y a nosotros nos llamó la atención porque si es de Chile y España, digamos, anglosajones, parecidos, sociedades como parecidas, a lo mejor han evolucionado un poco más, pero ¿qué pasaba? Y les preguntamos en una charla a las españolas, oye, explíquenos por qué allá las familias son mucho, hay una mayor corresponsabilidad y se nota, y los hombres se hacen mucho más cargo del cuidado de los hombres. Y lo que nos dijeron es que aquí hay una ley de postnatal que es obligatoria y que es intransferible y tiene un número, creo que eran 16 semanas que las tiene el hombre y las tiene la mujer y se les dan a ambos y no se pueden entregar. Como pasa acá, ¿no es cierto? Que tú explicabas, la mujer puede ceder algunas semanas de su postnatal al hombre. Y eso no pasa. El 0,2, creo que era la última estadística que vi de los hombres, habían utilizado esto. Y en cambio allá no, todos la utilizan porque si no la pierde. O sea, es algo intransferible.
Y lo que pueden hacer es ir escogiendo, a lo mejor la mujer se toma los primeros semanas y después el hombre, y pueden incluso como padres, ¿no es cierto?, estar mucho más tiempo con sus hijos. Y eso la verdad que les está resultando súper bien. Y también hay un tema que yo lo vemos en las nuevas generaciones, que los papás jóvenes se quieren hacer cargo de sus hijos, quieren ser parte de la crianza de sus hijos. Y no les estamos dando espacio, ¿me entiendes? Y la sociedad en general no les está permitiendo, porque no todos se atreven a decir, oye, yo voy a renunciar, voy a dejar de trabajar y voy a irme a mi casa a cuidar a mis hijos. Son pocos los que logran hacer eso. Entonces, mientras no haya una ley que iguale la cancha desde un inicio, hombres y mujeres, no va a dar mucho resultado. Ahora no sé, ustedes me pueden decir, oye, el efecto económico que esto tuvo en la empresa, no, eso no lo sé. Habría que verlo y preguntarle ahí a los españoles cómo les ha ido con el tema. Pero sí. No, dale, perdón. Pero no, para terminar, yo creo que esos son ejemplos digamos, de impulso y que apuran estos cambios culturales, porque aquí yo creo que lo que tenemos que ir buscando son, a través de las leyes, que son las únicas medidas obligatorias que nadie puede cuestionar, de apurar y empujar estos cambios culturales que nos hacen avanzar más rápidamente. Quería decir lo de las cuotas. Dos cosas, por eso son tan importantes, se llaman daddy's cuota. Es una cuota que se le da al hombre y es totalmente intransferible. Y eso es súper importante porque obliga al final al hombre que se la tome y también le da un cierto poder y derecho de negociación hacia atrás con su organización, ¿cierto? Porque una cosa es llegar y decir, tengo ganas de tomarme esta cuota, yo sé que es, o sea, este permiso, yo sé que es raro, se lo debería tomar mi mujer, pero puedo. Otra cosa muy distinta es, este es mi derecho, yo me lo quiero tomar, ¿cierto? Entonces es muy importante quién es el titular del derecho y es importante avanzar en ese sentido. Y otra cosa es que no puede ser que el permiso del padre esté en los 6 primeros meses, ¿cierto? Donde efectivamente la productividad, perdón que lo diga así, como desde la economía, de la mujer es mucho mayor en el cuidado del niño, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que han hecho los países más desarrollados? Es permitir que este permiso se tome, por ejemplo, hasta que el niño tenga 6 años. ¿Ya? Entonces el padre en algún momento de esos 6 años se toma este permiso. El objetivo es que a la organización al momento de ver una mujer y un hombre, en valor esperado, ambos tengan el mismo costo, ¿cierto? En algún momento este hombre se me va a desaparecer 3 meses porque tiene un hijo en camino, ¿ya? Entonces hay formas de hacer la regulación más amigable con las organizaciones. Y mucho más customizada, o sea, lo que realmente se necesita. O sea, eso, como esa capilaridad de poder tomar decisiones que son lo que realmente necesitamos para generar impacto. ¿Mm? Aquí la Bernardita hizo una pregunta, pero no le entiendo la letra, Bernardita, del solar. Se fue, estupendo, ya, qué pena. Al agua. ¿Mm? Después, ¿qué medidas concretas crees que podrían invertir las estadísticas de nuevos porcentajes de CEOs, mujeres y gerentes de primera línea, mujeres, en las empresas privadas, no solo las de sociedad anónima? ¿Quién puede explicar su pregunta? Lorena Concha, ¿no se entiende mucho? Ya, Lorena. Encontrar con una cantidad muy pequeña de mujeres que pueden tener esas calificaciones y cuando uno va mirando para atrás te das cuenta que el porcentaje de CEO mujeres que existen es aún más bajo. Las mujeres en primera línea, digamos en cargos gerenciales en primera línea, son también más bajos. Entonces, efectivamente tu pipeline ya está chico desde hace mucho rato. Entonces, ¿cuáles son las medidas como para ir reforzando que ese tiraje ocurra? Deberíamos producir como país o como sociedad para que las empresas empiecen a catalizar. ¿A quién? ¿Quiere hacer la pregunta? Sí. Bueno, ahí yo creo que podemos contestar. Sí, bueno, es un tema, primero desde los directorios, tú dices, si digamos le pedimos a un director que tenga experiencia como gerente general, 10 años, no sé cuánto, te fijas, obviamente que no hay mujeres, pero yo creo que ahí hay que ir viendo como para ir cambiando un poco estas descripciones y los requisitos que se les piden a las mujeres, te fijas,
que puedan, yo creo que hay temática ahora en los directores súper relevantes que conviene tener una diversidad de directores, ir incorporando, no sé, expertas en tecnología, en temas de cliente, te fijas, en temas de comunicaciones. Entonces ahí sí yo creo que pueden ir participando las mujeres. Entonces yo creo que ahí también pasa por un desarrollo también de los mismos directorios. En términos de estructura, de organización, te fijas que tienen que irse también, yo creo, modernizando. Y el tema de cómo apurar este pipeline, lo que aquí es súper importante son las referencias. O sea, está demostrado también que las mismas mujeres cuando ven que una mujer ha alcanzado un cargo importante, se motivan para poder aspirar a esto y poder estar dispuestas, te fijas, a tomar estos roles y estos cargos. Entonces yo creo que hay que verlo por varias partes, te fijas, como para que esto podamos ir logrando los cambios. Ahora, de nuevo, volviendo a lo mejor al tema de una cuota, ya el que se esté estudiando esa ley y que se esté conversando y que esté en la opinión pública y todo, la verdad que es un avance. Nosotros vemos como una disposición mucho más importante, por lo menos desde el discurso de las empresas, en incorporar mujeres, te fijas, buscar mujeres para los directorios, para la gerencia. Nosotros se nos acercan empresas y nos dicen, oye, ayúdennos, queremos incorporar mujeres en la alta dirección, entonces necesitamos candidatas. Y eso va creando como un círculo virtuoso en que esto vamos a ir avanzando más rápido. Así que, bueno, ojalá que salga la ley, pero si no, igual vamos a ir avanzando ya con el solo hecho de estarla discutiendo. Total. Y sumándole ahí el que primero logremos tener un cierto porcentaje de mujeres, ¿verdad? En la alta dirección, hablaban ustedes, el 30% es un número que asegura que las minorías puedan empezar a expresarse. Nosotros somos minorías en alta dirección. Entonces, eso, primero que nada, hay que tenerlo claro que tenemos que hacer un trabajo personal al ser minoría. Y ese trabajo pasa por aprender a sacar la voz siendo minoría. Y sacar la voz en este estudio muestra que el hombre que tiene mayor dificultad en eso está en el lugar, o sea, el que tiene mayor dificultad, nosotros es la que tiene menos grupo etario. ¿Ya? Nosotros, el que tiene menos de los hombres, después los hombres empiezan a bajar con la edad. Les cuesta menos. El estudio muestra que a las mujeres les va costando cada vez más. O sea, estamos de ahí para adelante. O sea, tenemos un tema con sacar la voz y con la experiencia dentro de las organizaciones. O sea, el hombre va teniendo una experiencia distinta, se va sintiendo más cómodo, va pudiendo hacerlo de una mejor manera. Ellos nunca son minoría dentro de las organizaciones. Entonces, el que aprendamos a sacar la voz para poner el punto de vista que necesitamos poner para abordar el desafío, no es sacar la voz por sacar la voz. Siempre hay un desafío central en el sistema. Y desde ahí, si yo estoy pensando algo, aprender a poner eso al centro nos puede ir dando mayor visibilidad y nos puede ir generando también mayores posibilidades de ir ascendiendo. Si es que no sacamos la voz en los momentos que son claves, es más difícil que podamos entonces también validar todo el talento que hay ahí. No se puede adivinar, hay que visibilizar. No, a ver, yo complementaría lo siguiente. Primero hay que sacar la voz y para sacar la voz hay que normar los horarios en los que se puede sacar la voz, porque si la voz se saca a las 9 de la noche, evidentemente los hombres van a ser los que van a estar favorecidos. Y eso suele pasar, porque a veces los clubes de Toby o las formas donde se negocian las cosas importantes, donde se toman las decisiones, son muchas veces en horarios extralaborales, y donde finalmente operan los grupos de WhatsApp ya más masculinizados. Voy a insistir en un punto. Creo que hay que empujar todas las normativas que ayuden a la conciliación y al ascenso de las mujeres en el mundo del trabajo, no solo la salud universal, sino que todas aquellas leyes de cuotas que favorezcan la posición de las mujeres, porque no hay otra manera
de que la cultura vaya cambiando si no hay referencias y mentorías desde mujeres hacia otras mujeres. Yo saco la voz y veo que otras mujeres sacan la voz. Eso es así de fácil. Cuando en Chile hubo una presidenta mujer, muchas chicas dijeron, bueno, las mujeres podemos ser presidentas y las mujeres podemos ocupar otros cargos. Y eso tiene que ver con la visibilización. E insisto en este punto porque creo, y voy a darle de nuevo con el tema, creo que vamos en un momento de regresión y no de progresión a nivel de sociedad. Y esto tiene que ver con muchos factores, pero entre otras cosas tiene que ver con los ciclos políticos también. Lo que ha pasado con este gobierno y con la crítica que hay al gobierno de cómo lo ha hecho, no es independiente de que este gobierno se definió como un gobierno feminista, un gobierno pro mujeres, y no es independiente en términos de los efectos que genera en la sociedad el juicio que haya crítico respecto al gobierno de lo que se pueda relacionar con los avances y con la valoración de la posición de las mujeres en el país. Es decir, si se critica o se enjuicia críticamente a un gobierno que se ha declarado feminista, también se está, digamos que no directamente, pero indirectamente cuestionando el rol del feminismo, pero no solo del feminismo, sino de las mujeres y la participación de las mujeres en un determinado gobierno. No nos olvidemos que este gobierno... en política. Este gobierno partió diciendo que era paritario en términos de hombres y mujeres. Cuando se critica a un gobierno, se enjuicia que no es capaz de activar la economía, que no es capaz de enfrentar los temas de seguridad o los temas más acuciantes de la población, también indirectamente se está criticando la paridad, se está criticando la mayor participación de las mujeres, se está criticando la idea de un gobierno, no sé si feminista es la palabra, pero también de una política turquesa, internacional turquesa, y todo eso atenta también contra el juicio que la sociedad tiene de los avances que hay en las mujeres. Si a eso le sumamos generaciones más jóvenes que empiezan a sentir que los avances de las mujeres terminan siendo a costa de ellos, se empiezan a sentir de que los avances de las mujeres también tienen asociados muchos costos a las generaciones más jóvenes, y también vemos que en el mundo los hombres empiezan a votar por la derecha y las mujeres empiezan a votar más por la izquierda. Bueno, empezamos a entender que aquí hay una suerte de guerra de los sexos incubándose de alguna manera y que la mejor manera de enfrentar una guerra de los sexos no es enfrentándonos físicamente ni verbalmente, sino que es legislando y que las cosas se objetiven y se normen de alguna determinada manera. No me gustan las normas, yo tiendo a ser lo más liberal posible, pero creo que si yo me pongo en la piel y en los zapatos de las mujeres hoy día, es fundamental empujar ese tipo de cosas. No solo porque sea importante para ellas, yo creo que también es importante para el país, pero si no pasa esto, creo que este ímpetu regresivo más que progresivo va a avanzar más rápido y va a hacer que las cosas terminen siendo mucho más lentas de lo que podrían ser, porque inevitablemente la sociedad va a avanzar. Pero inevitablemente la sociedad va a avanzar porque ese es el curso natural de la historia. Pero nosotros queremos ser testigos privilegiados de esos avances, ¿no? ¿Verdad? Estar desconectados y perdidos y más bien terminar nuestra vida laboral mirando los retrocesos más que la progresión de estos avances. En general, esos retrocesos son principalmente para las mujeres. No sé si quieren aportar algo más en relación a alguna otra pregunta. Bien. Quiero pedir un aplauso a este panel súper interesante. Muchas gracias a nuestra moderadora. Quiero cerrar. Bueno, quedamos muy desafiadas, yo creo. No sé si tan esperanzadas, pero sí preocupadas. Y yo creo que la preocupación a la acción subocupada, esa es una buena palabra. Quiero agradecerle a RedMat, a la Mary por impulsar esta actividad en conjunto, por invitarnos a recibirlas. Muy contenta de haber recibido a Cristian y al equipo de Criteria, a la Francisca, a la Paula aquí de la casa. Y a todas ustedes, muchas que son socias de RedMat, muchas exalumnas, miembros, participantes activas de nuestra red de alumni. Ahí está la Marcela Tapia que moviliza a esta red. Así que los dejamos muy invitadas a seguir participando en las próximas actividades de la escuela y también de RedMat. Muchas gracias. Que tengan un buen mes de la mujer. Me gustaría solamente decir una frase que es, tomando el optimismo, nunca hubo un mejor momento en la historia para ser mujer que este.